Ser podcast. El Faro con Mara Torres. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Faro, el programa que hacemos juntos durante las próximas 3 horas de radio, que cada día aborda un tema distinto y así llevamos ya más de 500 desde que empezamos esta andadura hace casi 3 años. Y esta temporada nos propusimos dedicar un programa al mes a una década del siglo XX. Así hemos hecho los años 20, 30, 40, la década de los 50, los 60, los 70... Y hemos llegado a los 80, la década que tiene fama de ser la que acumula mayor número de acontecimientos políticos, sociales y culturales de todo el siglo. Solo enumerarlos nos llevaría las 3 horas completas, así que vamos a dejarnos llevar por lo que queréis destacar vosotros. Tened en cuenta que abordamos esto desde una triple perspectiva, ¿no? Los que ahora tenéis 80 u 80 y tantos, los que nacisteis en la década de los 80, que ahora estáis en la treintena, ¿no? Y los que vivimos los años 80, que probablemente somos la mayoría de los que estamos escuchando este programa. En todo caso, a mí lo que me ha llamado la atención ha sido la de notas de audio nuevas que se han incorporado precisamente a este Faro 80. Vamos a escuchar a Marisol, a Keko, a Jorge, a Inma, a la Dama, a un montón. Y me ha gustado mucho para abrir esta que nos ha dejado Javi, el hijo de la Domi. Buenas noches, fareros. Tras más de 500 temas, al final me lanzo con los 80. Mi juventud dorada, viajes, amistades, música, amores. ¡Viva los 80! Pero alto, no son estos 80 los que me traen a este faro. No, son los 80 de mi madre, la Domi. Ella vive, sí, pero como si no. Nació en los 30, en la posguerra, su infancia en los 40, su juventud en los 50, esposa y madre en los 60. En los 70 abandona su tierra, La Mancha, para ir a vivir a Castellón junto a un faro. En los 80 sufrió la movida y locuras de sus hijos. En los 90 la salud empezó a fallarle. En los 2000 soñaba la jubilación y cuando llega viene a visitarle el Alzheimer, que poco a poco no se separa de ella, sin quererlo ni merecerlo, ni ella ni nadie, y con él sigue. Por eso, madre, te regalo este faro en los 80 para que te dé luz y te alumbre en la oscuridad en la que vives. Javi, el hijo de la Domi. Puede contarse una vida entera en un minuto, ¿eh? Bueno, en todo caso, este programa va a tener un tono muy, muy ochentero. Hemos invitado al historiador Julián Casanova, que como sabéis se ofreció para hacer con nosotros estos programas del siglo XX y la verdad estoy deseando hablar con él esta noche para felicitarle, porque acaban de galardonarle con el Premio de las Letras Aragonesas, según el jurado, por su larga trayectoria, por la calidad científica de sus textos y por la capacidad de comunicar y el compromiso social de su obra, del que damos fe en este programa. Así que, como digo, deseando charlar con él, le llamaremos a partir de las 2 de la mañana para felicitarle de parte de todo el equipo y para que nos cuente qué pasó en esta década de los 80. También hemos invitado al Faro a uno de los top model del momento. Le llaman para campañas publicitarias, para portadas de moda, para el vídeo de Tú me dejaste de querer, de Zetangana, en fin. Se llama Andrés, es gallego y tiene 89 años. Enseguida hablamos con él dentro de unos minutos. Y hemos invitado también al panel de expertos a David Tomás, que es el autor del diario de un millennial. Los millennials son los que nacieron entre 1980 y 1999. Así que bueno, que nos cuente cuál es el perfil del millennial. Tenemos, por cierto, Suena la vida por estrenar, porque el jueves pasado en el Faro Inteligencia, no sé por qué, el Suena se estrenó y se resolvió. No sé si de tanta neurona abierta,
tuvimos un resultado excepcional, pero lo cierto es que estrenamos al principio del programa y en 2 patadas, o sea, en 2 llamadas, conseguimos resolverlo. Así que hoy tenemos uno nuevo que nos ha dejado Florencia. ...900 100 800 si queréis saber qué pasa en esta escena, en este minuto que está haciendo Florencia. Y tenemos el teléfono abierto, como digo, hasta las 4:30 de la madrugada. Podéis llamar a partir de ya y desde cualquier lugar del mundo, y es un teléfono gratuito. Y luego, a ver, imaginaos lo que fue desde el jueves pasado que empezamos a pensar este programa, años 80, década de los 80, con el tema de la música, ¿no? Porque hay tanto donde elegir que decidimos que íbamos a poner solo la música que eligierais vosotros, ¿no? Los oyentes. Pero no imaginábamos sorpresas como esta. A ver, ¿os acordáis de esta canción? Podríais tararearla quizá. Este tema, que se llama Dolce Vita, se convirtió en uno de los exitazos de los años 80. Se publicó en 1983 y alcanzó el número 1 en listas de todo el planeta. Es del italiano Ryan Paris. Imaginaos cómo nos hemos quedado cuando hemos escuchado esta nota de audio que nos ha dejado un oyente que se llama Fran Lozano. Hola fareros, fareras, muy buenas, soy Fran Lozano desde Guadalajara y sin duda para mí la mejor década musicalmente hablando fueron los 80. De hecho, a día de hoy sigo interpretando, componiendo, cantando canciones de Italo Disco, que fue un género que surgió en esa década maravillosa, en los años 80. Y nada, quería aprovechar para dejaros una sorpresa. A ver qué os parece. El saludo de mi buen amigo Ryan Paris. Soy Ryan Paris y quiero enviar un gran saludo a todos los escuchantes, los oyentes del programa El Faro de la cadena SER, de la música de los años 80, siempre Dolce Vita, Ryan Paris. Like in a Dolce Vita, this time we got it right. We're living like in a Dolce Vita, gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you. It's all last night, together in our love again. Another life, before we drown in darkness. Say you never leave me now. Say you're gonna love me now. Soy castellana en Madrid. Nací en 1980. Mara, qué subidón con todo lo que mencionaste cuando anunciaste el tema, porque lo viví en primera fila. Mi década de los 80, junto a 5 hermanos que me llevaban mucha diferencia de edad. De ellos aprendí de todo, desde buena música hasta hacerme respetar en la calle. En el cole aprendes mates, pero en casa se aprende de la vida real.
La primera década en la vida de un niño es la que más influencia tiene. Si existiera una máquina del tiempo, volvería a los 80. Fue una década sana, creativa, con mentes abiertas y con mucha capacidad de asombro. En ella senté unas bases que luego llevaría a cabo como adulta. Personalmente sigo siendo esa niña de los 80. ¡Feliz noche a todos! Años 80, niñez y adolescencia, en mi caso. Me acuerdo de estar en casa de mis padres enfrente de la tele con unos calentadores a rayas, viendo a Eva Nassarre y haciendo aeróbic con ella. Ahora ya, después de unos añitos, voy a clase de zumba todas las semanas, me veo igual que antes y me vengo arriba pensando que soy Eva Nassarre. Un abrazo para todos, todas, María en Madrid. En los 80 terminábamos la novela de 100 años de soledad, terminábamos la canción de Pedro Navaja y empezábamos a lo mejor la de Billie Jean en el Walkman con ese sonido de la cinta, y de fondo de ese Walkman se podía escuchar en la calle a lo mejor en relación con la inmigración. Uno que decía: yo no soy racista, soy ordenado. Cada uno, claro, olvidábamos que en 100 años de soledad había dicho Úrsula Iguarán: la vida da vueltas en redondo. Para mí los 80 son mi infancia. Yo nací y crecí en los 80, con hermanos mayores además, escuchando las canciones de una década muy fructífera para la música. Se experimentó mucho, se arriesgó con sintetizadores y ritmos nuevos. Y además nació el videoclip y el fenómeno fan. Cada vez que escucho esa música siento como si viajara en el tiempo a una infancia muy feliz. Cuando escucho, por ejemplo, a The Cure, Depeche Mode, The Police, Queen, The Smiths. Lo bueno se lo quedó la música, porque la moda fue terrorífica, la verdad. Por representar la década en una canción me quedaría con el malogrado y eternamente puesto en duda Michael Jackson, que dejó una herencia musical incuestionable. Un saludo a todos los fareros y fareras de un ochentero Martínez en el mar. Soy Marisol de Las Palmas, tengo 87 años y creo que en este programa de los 80 caeré bien, ya que desde Paso Doble y Tango hasta la llegada de los Beatles y desde el retro hasta la moda yeye podría hablar mucho. Pero dejémonos de historias porque lo esencial es que los he vivido y estoy en perfecto estado de salud. Por lo tanto, saludos a fareros y fareras, y la pena que tengo es que no viviré cuando pasen 20 años del Faro. Larga vida al Faro. No está nada mal para empezar, ¿no? Este saludo que nos ha dejado Ryan Paris, que es el autor de Dolce Vita, la canción con la que abríamos este primer bloque del Faro 80. Suena también Michael Jackson. Por cierto, los oyentes que dejáis nota de audio por primera vez, acordaos de dejar un nombre para que sepamos a quién referirnos, ¿no? Por ejemplo, este oyente que ha dejado lo de los 100 años de soledad y que ha hecho alusión a mucha música y, por ejemplo, a Michael Jackson, y que cerraba con una frase de García Márquez, ¿no?, que decía: la vida da vueltas en redondo. Luego le preguntaré un poco al historiador, a Julián Casanova, esto qué puede significar. Que se acuerde de dejar una nota de audio, porque si no veis que parece que la nota se ha cortado, pero no, es que la ha dejado así. Entonces termináis de hacer vuestra exposición y luego pues el nombre o el seudónimo que queráis utilizar, ¿vale?
Y luego, bueno, nos ha gustado mucho Marisol de Las Palmas, que ha dicho, yo creo que en este Faro 80 caeré bien, porque yo lo viví todo. Vamos a dar paso a nuestro primer invitado de la madrugada. En Instagram y en Facebook le conocen como The Spanish King, el rey español. Tiene más de 15.000 seguidores y es uno de los modelos e influencers del momento. Protagoniza campañas publicitarias, ha protagonizado el videoclip de la canción Tú me dejaste de querer, de C. Tangana, hace reportajes de moda, es gallego, se llama Andrés García Carro y tiene 89 años. Buenas noches, Andrés, ¿qué tal? Bienvenido al Faro. Buenas noches, aquí estoy. Andrés, cuando te invitamos como el top model, verdaderamente de los 80, no me equivoco, porque eres uno de los modelos más reclamados, con 89 tienes, ¿no, Andrés, ahora? Exactamente, en febrero cumplí 89, o sea que fue para 90. ¿Cómo recuerdas tus años 80? O sea, cuando la década de los 80, ¿tú cómo la recuerdas? Pues mira, la recuerdo muy bien porque además fue una fecha muy significativa, porque yo estaba destinado en Buenos Aires y en el 80 fue cuando regresé a España, después de 15 años en Buenos Aires. O sea, yo toda mi vida he sido funcionario desde los 23 años del ministerio que se llamaba entonces de Gobernación, ahora Interior, después pasé a Información y Turismo y de ahí me destinaron de agregado cultural a la embajada en Buenos Aires, recién casado, en el año 66. Y estuve ahí hasta el 80, que me volvieron a mandar a Madrid. Oye, Andrés, pillaste el boom de la literatura latinoamericana, Hombre, ¿no? Bueno, Borges, Vargas Llosa. Claro, porque es que además no te olvides que todo lo editó la editorial sudamericana en Buenos Aires, que era precisamente de un español, don Antonio López Llausás, un catalán. Y por ahí estaba yo cuando pasaron por ahí García Márquez, Vargas Llosa, el boom, eso fue en el año 67, sería 66, 67. Mira, yo tengo precisamente la primera edición de 100 años de soledad. La primera edición de 100 años de soledad. Claro. Andrés, ¿cómo te haces modelo? Que pues creo sí. Que además tus primeros pinitos los haces ya en los 80, a los 80 años. No, mucho más, a los 88, exactamente. Pues mira, te lo digo. Yo tengo una nieta que empezó a trabajar en una revista de moda, La Oficial, en París. Sí. Bueno, y un día viene por Madrid, me dice, abuelo, ven al portal que te voy a hacer unas fotos. Bueno, y nada, me hace una serie de fotos y luego las publica primero en la edición china del Oficial. Fíjate tú los millones que lo habrán visto en China, pero bueno, ahí no. Y después en la revista Oficial de París. Y de ahí, pues ya me llama mi nieta un día y me dice, oye, que te quieren, que están haciendo un reportaje para una revista norteamericana del American Express, y el argumento es un abuelo y una abuela con la nieta luciendo, y ahí me fui, luciendo ropa, pero de las firmas más importantes, Chanel, Louis Vuitton, Dior. Pero bueno. Así me bauticé yo. Andrés, ¿lo disfrutas? Enormemente. Mira, además me da vida, no sé, yo te digo que aunque no me pagasen, que a veces me pagan, pagaría yo porque me lo estoy pasando bárbaro. Estoy, pues no sé, me ha arrepentido en una palabra. ¿Te gusta, por ejemplo, el día del rodaje? ¿Te gusta las cámaras, las luces, el maquillaje, el estilismo? No sé si te hacen cambiar de ropa 400 veces o cómo. Pues bueno, te digo, el bautizo ese que, como te digo, fue en París, exactamente en Fontainebleau. Pero fue una cosa agotadora. Me vinieron a buscar a las 6 de la mañana a París, de ahí fuimos a Fontainebleau hasta las 12 de la noche, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Me cambié como más de 20 veces de ropa, pero no era cambiarte de ropa, es que era todo calcetines, gemelos, relojes,
Bueno, así, dije, pues menudo bautizo. Bueno, así fue, que después de eso todo me parece nada, porque aquello fue, pero maratoniano. Andrés, tienes 15.000 seguidores en tus redes sociales, te has sumado a Instagram, bueno, en fin, a todo. Sí, ¿Cómo te relacionas con ellos? Bueno, yo muy bien. Bueno, parte lo llevo yo y parte lo lleva mi nieta también. Yo lo que sí llevo todo lo de Facebook, pero el Instagram entre mi nieta y yo. Yo me lo paso muy bien, ¿qué quieres que te diga? Eres el rey de Instagram, te llaman. Ya. Bueno. En fin. Una cosa, ¿cuántos nietos tienes? Hablas de tu nieta Celine, ¿cuántos tienes? 8 nietos. 8, sí, porque me casé tarde, me casé de 33 años, pero bueno, mis hijas se casaron muy jóvenes y ya te digo, tengo pues 2 nietas de 26 años. Sabes que dicen que los abuelos siempre ven guapísimos a los nietos, ¿no? Qué guapo es mi nieto, qué guapa es mi nieta. Claro, en este caso quienes presumen, quienes presumen de abuelo, un abuelo con pelazo atractivo, posando en las mejores revistas y en las mejores campañas, son ellos presumiendo de abuelo. Ya, pues sí, así es. Así es, pero la verdad que te digo, yo me lo paso muy bien. Ahora, mañana precisamente me voy a Madrid, casi una semana sí y otra no, tengo algo en Madrid. ¿Y cómo haces para mantenerte en forma? Pues mira, yo lo primero, agradecer a Dios que tengo una salud de hierro. Hago mucho ejercicio, no ejercicio físico, pero juego al golf todos los días. Y si llueve, porque ya vivo en La Coruña ahora, y si llueve y no puedo jugar al golf, entonces yo como mínimo 4 o 5 kilómetros todos los días andando. Y suelo comer sano, pero sobre todo yo creo que es genética, no sé, o muchas cosas juntas. Ya. ¿Qué tal la experiencia con Zetangana, con el vídeo de Zetangana? Pues muy bueno. Y Tangana, una persona encantadora, de lo que lo veis, es licenciado en Filosofía y Letras, ¿sí? Cosa que yo no sabía. ¿No imaginabas tú que fueras a protagonizar uno de los vídeos de la temporada? ¿Qué va? Y además, ahora donde voy, está el otro día que fui a la Opción Gallega aquí y estaba de música de fondo. Y digo yo, pero si este es Tangana. Y entonces un cameraman que estaba ahí dice, pero ¿y cómo? Claro, me vio a mí una persona mayor sabiendo quién era Tangana y luego el locutor, claro, me pregunta, pero si he rodado con él. Bueno, ¿y qué dice tu mujer, Andrés? Mi mujer encantada. Te advierto que no le da por ahí, pero también, bueno, yo casi le llevo 10 años a mi mujer, pero también se conserva muy bien, la verdad. Pero no le gusta. No le gusta. No, es más vergonzosa. Yo la verdad tengo mucha cara. Dice, ya para terminar, Andrés, dices en una de tus fotos de Instagram, fui joven y guapo y sigo siéndolo. Bueno, yo no sé cómo. Y es verdad. Está mal que lo diga, pero es verdad, porque yo mismo no me creo que tengo la edad que tengo, te digo la verdad. Bueno, ha sido un placer. Pero tampoco es narcisismo, ¿eh? No, oye, hemos visto las fotos, ¿eh? No. Tienes razón en lo que dices, en lo que dice todo el mundo. Pero pues bueno, nos ha gustado mucho arrancar gracias. Contigo con esa etapa, ¿no? Latinoamericana que te pilló en aquellos años tan alucinantes y cerrar con esta. No se me olvida jamás, unos años muy felices en Argentina, tú y yo. Andrés García Carro, muchas gracias por haber hecho con nosotros el Faro. Gracias a vosotros. Buenas noches, adiós. Dios. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Toma que toma. Podemos decir que un millennial, que es Zetangana, porque nació en 1990 y pertenece a esa generación, los millennial, le pide a un ochentañero que forme parte de su vídeo, y es uno de los vídeos del año, sin duda. Tiene más de 100 millones de visualizaciones, Tú me dejaste de querer. Cabrón,
pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Los 80, mis aquellos maravillosos años. Aquellos años en los que no tenías más que llamar al portero de tus amigos para que bajasen y podías pasar la tarde tranquilamente con una bicicleta, un balón o juegos más colectivos. La chapa, las peonzas, las canicas o si eras un poquito manitas, el tiragüitos o el pinball que creabas con una madera, unos clavos, unas gomas y unas piezas de la ropa. El único límite físico de los 80 era el barrio. Tú estabas siempre deambulando por el barrio porque no te iba a pasar nada, estaba claro. Y por si acaso las madres se quedaban en el parque, charlando entre ellas o vigilando desde el balcón. Y siempre para volver te decía lo mismo. ¡A comer! ¡Que se enfría! A grito pelado. Y ya sabías que si no lo hacías, zapatillazo al canto. También fue la época en la que se desarrollaron las primeras tribus urbanas, en nuestro caso entre heavies y pijos, que teníamos peleas que nunca llegaba la sangre al río. En fin, los 80. Buenas noches, fareros y fareras. Para el Faro 80, David, el farero solitario. Dime en quién piensas cuando te acuestas, porque yo pienso en ti. Son ilusiones, yo pienso en ti. Son ilusiones. Nos van a salir 3 horas de radio muy ochenteras. Noticias, enseguida volvemos. Pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la paz. El Faro, con Mara Torres. Déjame, escrita por Enrique Urquijo en 1978, se publica por primera vez en 1980 y se convierte en uno de los clásicos de la movida. Esta versión, ya sin Enrique Urquijo, la grabó Los Secretos en un concierto que hicieron en 2008 en Las Ventas. Como veis, el público entero canta la canción de principio a final. Por fin llegaron los 80, ¡bien! Yo soy de principios de la década y tengo amigas que son de finales y veo que hay bastantes diferencias. Nuestra infancia se parece más a las de los 70, mientras que la suya se parece más a los que ya nacieron en los 90. Era una época, afortunadamente, todavía analógica, en la que nos pegaban al porterillo para salir a jugar a la calle. Vivíamos en la calle y aún pertenecía a los niños. Los parques tenían columpios hechos de hierro y el suelo era de albero o de chinos. Y te desollaban las rodillas, pero no importaba. Jugábamos al elástico, a la comba, al trompo o a las canicas. Nos bajábamos con la bici o los patines, aunque aún había mucho sexismo. Yo tenía un monopatín y un futbolín y me llamaban Marimacho. En la tele veíamos a Oliver y Benji en Campeones, a los Caballeros del Zodíaco, a Heidi y a D'Artagnan. A los que tuvimos una infancia feliz nos invade la nostalgia. Dobranos, soy Rob.
mía, qué recuerdos me han venido a la memoria al escucharte nombrar los calentadores de los años 80. ¿Os acordáis de la serie Fama? Que sus protagonistas los llevaban siempre puestos durante los ensayos y las clases de danza. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. La frase es mítica de la señorita Lidia Grant, y justo después sonaba la canción interpretada por Irene Cara. ¡Hey! Na 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 ni na na ni no, ni no na ni no no na. Buenas noches, fareros, Mara, equipo. Rigi desde Málaga. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Buenas noches, Mara, fareros, equipo. Pues yo soy de abril del 85, o sea que justo en la mitad de la década de los 80. Y aunque fuera muy pequeño, me acuerdo que me pasaba las horas delante del televisor viendo los dibujos animados que me encantaban, los Frutis, los Trotamúsicos, luego también David el Gnomo, que anda que no lloré cuando se moría y se convertía en árbol. Y una película que me encantó de aquella época fue la de E.T., que la veía siempre con mi hermano pequeño y él estaba aterrorizado. Cada vez que salía E.T. en la pantalla se iba corriendo chillando. Y también, pues bueno, pasaron cosas malas en la década de los 80. También empezó otra pandemia, la del SIDA, que sobre todo afectó a los homosexuales al principio y por la cual todavía seguimos estigmatizados. Así que bueno, esperemos que encuentren una vacuna pronto también para esa enfermedad. Muchos saludos y abrazos desde Melbourne, Tomás. Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Casa. Eso es. Ahí está la casa de té. E.T. Mi casa. Teléfono. E.T. teléfono, mi casa. E.T. teléfono, casa. Telefonear a casa. Quiere llamar a alguien. La bola de cristal, sí, los 80 me llevan directamente a este maravilloso programa. Transgresor, vanguardista, se salía de todas las normas de los programas infantiles. Y Alaska, rompedora, genial, a la que ya nunca he dejado de seguir. Aparte de ser súper divertido, reflejaba el cambio social y político que estábamos viviendo en España y la explosión cultural y musical de la movida madrileña. Loquillo, Hombre G, Kiko Veneno, Radio Futura, Mecano, entre otros pasaron por allí. La bruja vería. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros y los frases como: solo no puedes, con amigos sí. ¿Solo? No puedes. ¿Con amigos? Sí. Y su sintonía es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Buenas noches, soy Katrina. Sintoniza los canales, foráneos y nacionales, con sistemas en camo compal, se ve todo como muy real, retransmiten sus inventos, diferidos en directo, cine musicales y ajedrez, o parchís relevos 3%. Mi vida en los años 80 está maravillosamente marcada por mi etapa escolar. En el 81 inauguró el Colegio Gerardo Diego de Leganés, el mejor colegio que en aquella época se podía tener. Totalmente en línea con los tiempos nuevos que se abrían en este país. Profesores muy jóvenes, innovadores, incluso transgresores, un cole muy moderno que se decía entonces. Una filosofía muy acorde a la iniciada en los años 20 por la educadora catalana Rosa Sensat, basada en la naturaleza, la experimentación y el espíritu crítico. Nuestro propio huerto, pasacalles en carnaval, en mayo todo el mes viendo y haciendo teatro, intercambios con alumnos del País Vasco, astrónomos con telescopios gigantes. Imaginaos todo esto a principios de los 80. Y lo importante que eran las relaciones con los alumnos. Esa magia de esos profesores que dentro del aula es tu profe pero fuera es tu colega.
esa palabra tan ochentera. Eso es muy difícil de conseguir. La guitarra en el aula, cantar, un cole muy especial. En fin, iba a meterme también con lo más feo de los 80, pero creo que me voy a quedar con este buen sabor de boca. Gracias por hacerme recordar. Besitos, viajera y más. Hola Mara, equipo, fareros, fareras. Años 80, qué fantástico. El pelo cardado, las sombreras, los brillos, fiebre de sábado por la noche. Me casé y por supuesto copié el vestido de Lady Di. Un saludo, Kini del Extra Radio de Madrid. Copió el vestido de Lady Di. Bueno, vamos a ver. Lady Di se convirtió en una enorme figura mediática en cuanto se anunció su compromiso con el príncipe Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel II. Y su boda fue la primera que se retransmitió por televisión. La primera boda de la historia que se retransmitió en televisión fue el 29 de julio de 1981 y fue vista por más de 750 millones de espectadores. Y efectivamente, ¡qué vestido! Con esas mangas, con ese velo. Total. Vestido total. Compartí la década de los 80 con la de mis 20. Fue un privilegio y un estreno continuo. Democracia, elecciones, equipo deportivo con amistades para siempre, estudios por vocación, primer trabajo, primera bici, segunda bici, los ladrones, ya se sabe. Casa y fiestas por todo, poesía de Salinas y Vinicius, la biblioteca y discoteca gracias al círculo de lectores y Discoplay, y sobre todo banda sonora. En realidad sí fueron tiempos para la lírica, para el rock, las baladas, los clásicos, el baile y el desenfreno. Vais a tener fácil y difícil ponerle música a este faro. Difícil por lo que dejaréis de poner, como yo para elegir un solo tema de los 1000 que siguen sonando décadas después. Por un momento especial del 85, brindaré con Bourbon 4 Rosas al son de Gabinete Caligari. Un abrazo fareantes todos desde el lado azul. No fue mala decisión el que vosotros eligierais la música de este programa al margen de los gustos, por ejemplo, de Lala y míos, que somos las únicas de este equipo que vivimos los 80. Entonces, bueno, la verdad es que vosotros sois los que vais a poner música durante todo el programa hasta las 4:30. Años intensos y turbulentos estos de los 80, vaqueros elásticos, chupas de cuero, cachis de cerveza y calimocho y una banda sonora espectacular. Una sugerencia me gustaría haceros: el rock radical vasco, un movimiento muy interesante y mucho más potente en mi opinión que la movida madrileña. Y una canción para terminar, No hay tregua de Barricada. Un saludo desde la vieja Iruña, Gorilón. El gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar el gatillo. Infantil sueño de loco,
La temporada pasada, Enrique Villarreal, el Drogas, el líder de Barricada, nos brindó una de las conversaciones más extraordinarias que hemos tenido en este programa, lo hemos dicho muchas veces. No solo repasó su época en Barricada, sus años 80, yo creo que dijo, pues la verdad que no me acuerdo de nada, ¿no? Por los excesos de aquella época. Pero no solo por eso, luego una conversación tan extraordinaria, como digo, sobre la vida, sobre el paso del tiempo, sobre las amistades, sobre la política, sobre su tierra, todo lo que nos contó, ¿os acordáis de su madre? Que en aquel momento cuando le entrevistamos, su madre estaba en una residencia, él decía que recordaba mucho cómo la lavaba, cómo volvía a sentir que ya era una niña, y bueno, como os digo, fue una conversación maravillosa. Vamos al Son a la Vida, que nos ha dejado Florencia, nos lo dejó anoche. Es un sonido que a mí no sé por qué me resulta familiar, pero ni idea. Mira, empieza y acaba el sonido, que es lo que os pedimos que nos dejéis, ¿no? 1 minuto, bueno, lo que necesitéis, pero que se resuelva el sonido. Y entonces esto que ha hecho Florencia se ajusta completamente a lo que os pedimos. Ahora, ¿qué es 900, 100, 800? Y a estas horas se pasa por aquí un gato pardo, a excepción de los faros que hacemos dedicado a los años del siglo XX, ¿no? A estas décadas del siglo XX, que son estos faros históricos. Lo que sí solemos incluir son fragmentos de entrevistas, o bien de gatopardos que han nacido en los 80, o bien de gatopardos que han cumplido ya los 80. Así que vamos a escuchar algunos de ellos de aquí a las 4:30, aunque me gustaría que diéramos paso a nuestro siguiente invitado, que se presta amablemente siempre a hacer estos faros con nosotros. Los 80, además, son una década de muchas decisiones, cambios históricos y políticos e innovaciones a nivel global, que en realidad son el germen de la sociedad que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, como digo, contamos siempre en estos faros con Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Central Europea de Budapest, autor de El siglo XX, una violencia indómita, editado por Crítica, y que hace apenas unos días ha sido galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas 2020. Julián Casanova, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches y encantado de nuevo de estar contigo y con todos tus oyentes. Mira, lo decía al principio en la introducción, que tenía muchas ganas de saludarte para darte la enhorabuena personalmente y en nombre de todo este equipo por ese Premio de las Letras Aragonesas, que nos ha hecho casi tanta ilusión como a ti, porque además, desde luego, damos fe de todo lo que ha dicho el jurado, especialmente que destaque esa capacidad y esa voluntad que tienes de comunicar, ¿no? Porque aquí lo vemos de mes en mes cada vez que formas con nosotros parte de estos faros de décadas del siglo XX. Así que, bueno, enhorabuena, felicidades de parte de todo el equipo y supongo que también de parte de todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias. Contigo comunico con la voz y ellos me lo han dado por comunicar por escrito, o sea que está bien, está bien. A ver, Julián, década de los 80. ¿Qué no pasa en los años 80, no? Pero por poner un principio en la política internacional, podríamos hablar que Reagan y Thatcher marcan, ¿no?, el principio de la década. Sí, la llegada al poder de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Margaret Thatcher a finales en el 79, en mayo, y Ronald Reagan gana las elecciones en el 80. Digamos que inaugura una década que se ha considerado la década del neoconservadurismo. Es una década que fundamentalmente lo que hacen es, frente al comunismo y frente a la socialdemocracia, reducir el gasto social, conceder todo el poder al mercado, privatizar y dar la máxima libertad a la propiedad de la iniciativa privada. Esto, sobre todo en el caso del Reino Unido, es privatizar todo lo que el laborismo había
nacionalizado y sobre todo limitar la actividad de los servicios públicos. Este es un tema básico en la educación y básico en la sanidad, ¿no? Y es evidente que ese neoconservadurismo y el anticomunismo estuvo acompañado en el otro lado por un personaje clave también que coincide con ellos, que se llama Gorbachov, que es elegido secretario del Partido Comunista en la Unión Soviética en el 85, que en principio su intención era reforzar el sistema y no arruinarlo, pero a partir del 88, en el momento en que había triunfado en el lado capitalista ese neoconservadurismo, él reconoce que ya no puede mantenerse el sistema comunista y frente a aquello que Brezhnev había establecido para aplastar la primavera del 68, que la comentamos aquí, de Praga, sí, de que había que estar siempre subordinado a la Unión Soviética, él estableció lo que se ha llamado la doctrina Sinatra. Dejen que lo hagan a su manera, ¿no? Así que estos dos ejes son importantísimos, porque cuando se retiró Reagan, porque él no puede más de 2 mandatos, en el 88, y cuando se retiró en el 90 Margaret Thatcher, habían ocurrido las famosas revoluciones del 89, que entramos ahora, y Gorbachov ya había fracasado en su intento de reformar el sistema y un año después se hundió la Unión Soviética. Profesor, también fueron años de mucho conflicto social, ¿no? Muchas huelgas muy largas. Sí, porque, bueno, en el Reino Unido, sobre todo al laborismo, que lo coge muy dividido, muy escindido, radicalizado en algunos puntos, tuvo unas huelgas fundamentalmente en la minería. Yo viví allí a mediados de los 80 en Londres y era la vida diaria, la vida cotidiana, era la noticia de huelgas y conflictos. Es que este neoconservadurismo llevó a unas restricciones del servicio público, como te decía antes, en todo el mundo. Paradójicamente, hay 2 países muy cercanos a nosotros y un tercero, que somos nosotros, que el socialismo triunfa en esos años, porque cuando sube Reagan y Thatcher, sube también Mitterrand en Francia, que además introduce a los comunistas, al Partido Comunista, que no habían estado después de la Segunda Guerra Mundial nunca en un gobierno, los introduce en el poder. En España llega Felipe González con una mayoría abrumadora en el 82 y en Portugal, en esa transición, en esos mismos años, gobierna Mário Soares. Así que es curiosa este contraste entre ese mundo neoconservador angloamericano, esa alianza entre el Reino Unido, Estados Unidos, el fracaso de Gorbachov y el socialismo en los países mediterráneos. ¿Podríamos decir que la década de los 80 a nivel internacional es una década de tensiones? Es una década de muchísimas tensiones, porque además el apartheid no acaba de irse, no se va. Claro, en Sudáfrica el apartheid coincide con esta década de los 80. Tiene Mandela, claro. Tiene Mandela un personaje clave, pero es que además acaba la dictadura de Videla en Argentina, y ahí sale el famoso Nunca Más del informe Sabato, que es el acto de fundación de lo que se llaman las comisiones de la verdad, que van a funcionar en Argentina, en Chile y después en Sudáfrica y en todos los países que caen del bloque soviético. Digamos que las revoluciones del 89, la caída del muro, es el cierre a esa etapa. Por cierto, unas revoluciones casi en todos los casos absolutamente pacíficas, salvo en el caso de Rumanía, donde el matrimonio Ceausescu fue juzgado rápidamente y fusilado el día de Navidad de 1989. Pero es la única excepción de todos esos países y esas revoluciones. El muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, Pink Floyd, el rock sinfónico de los años 80 es también un reflejo de todo esto. Profesor Casanova, durante estos programas que hemos dedicado al siglo XX, España siempre iba por otro lado, ¿no? El mundo iba a un ritmo y España iba a otro. Esta es la primera vez en la que, como dices, España junto a Francia y a Portugal son países que se suman al socialismo, donde triunfa el socialismo, y parece que ya no hay un mundo
que ya el mundo no nos queda tan ajeno. Empezamos a parecernos a los países de nuestro entorno. ¿Cómo marca esto la vida social de los años 80? Sí, me invitas a una reflexión muy interesante, porque no solo es el triunfo del socialismo, es la entrada en el mercado común, pero es también la entrada en el consumo. Si ves las revistas, el año 82 se celebró el Mundial de fútbol en España, y el Mundial deportivamente fue un fracaso, pero aparecieron un montón de conciertos. Vienen los Rolling Stones, empiezan a venir los grandes supergrupos, Bruce Springsteen, aquello que en los años 70 los veíamos de lejos, no los olíamos prácticamente. Si ves los suplementos del País, por ejemplo, aparece ya la moda, aparece el consumo, el vino, empiezan a cambiar los hábitos, hay expectativas, pero sí que quiero poner énfasis en aquel sueño maravilloso que tuvieron los 90 chollistas y todos los que buscaban una España en el futuro, con un futuro mejor, que siempre pasaba por Europa, y ese sueño se cumplió con la entrada de España en lo que se llamaba entonces la Unión Europea, el mercado común, la Comunidad Europea, en 1986. Pero cambian los hábitos, cambian muchísimo la moda, y sobre todo aparecen también en España, pero en todo el mundo, el ordenador personal. Los años 80 cambian porque todos empezamos a dejar las máquinas, incluso las máquinas. Yo pasé por la máquina normal, la eléctrica, la electrónica, que tenía una bola que además guardaba una línea antes de imprimirla, y aparece el ordenador, el procesador, el procesador de textos, ¿no? Exactamente. Y ahí, a partir de allí, ya me hice de Apple y de Macintosh para siempre, ¿no? Mira, como siempre esto lo decimos, ¿no? Es un acercamiento, son unos pequeños apuntes para que, bueno, los oyentes contextualicen la década en el mundo. Pero hay un oyente que decía al principio: en aquella época se oía a la gente decir no somos racistas, somos ordenados, y él terminaba su nota de audio diciendo, al final parece